Leyendo la palabra del Señor y como lo hemos estado estudiando nosotros en el libro de Josué, muchas cosas han pasado a lo largo de estas últimas semanas en nuestro recorrido en este estudio que hemos hecho en el libro de Josué. Después de que el pueblo ha cruzado el río Jordán y ha empezado a disfrutar de los primeros frutos de la tierra prometida, la conquista ha iniciado. Inició precisamente con la toma de la ciudad más importante que había en ese entonces, que era la ciudad de Jericó. Esa fue, como lo estuvimos considerando semanas atrás, una victoria impresionante, y el pueblo después de esa victoria estaba confiado hasta que llegaron a Jai. Ese pueblo sufre una derrota aplastante, y ese pueblo queda desmoralizado y más preocupado aún viendo lo que un pequeño pueblo, una pequeña población había podido hacer al ejército del Señor. ¿Cuál entonces era la razón de esa derrota? ¿Y por qué este pueblo había podido causarles semejante derrota? Había pecado entre el pueblo y habían quebrantado el pacto. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 7, el versículo 11, hablando el Señor: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. El pecado debía ser entonces confesado y tratado con severidad y extirpado de raíz antes de poder continuar entonces con la conquista. Y eso es precisamente lo que ocurre. Nosotros estuvimos considerando esto semanas atrás. El culpable es descubierto, es castigado junto con toda su familia, y eso pone nuevamente al pueblo en la condición correcta delante de Dios. Después de esto, la campaña debe continuar precisamente donde había quedado, en Jai. Ahí es conquistada y nuevamente el pueblo se pone en victoria. Pero la estrategia cambia diametralmente. Aquí vemos una pausa en el relato. Hay un corte en el capítulo 8 de un suceso que es bastante extraño. Retomando la victoria, lo lógico sería que el pueblo continuara en las batallas para poder conquistar la tierra prometida. Pero lo que Josué hace es algo diferente. Y Josué hace una pausa para hacer un culto. En ese plan de conquista, en ese plan de batallas, ellos se detienen para hacer un culto. En medio de la guerra había que hacer una pausa y adorar a Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana. Esto no era algo improvisado, pues esto había sido indicado por Moisés en Deuteronomio capítulo 27. El pueblo, cuando entrara a la tierra prometida, tenía que hacer esto que Josué iba a hacer en esta mañana. No era algo improvisado, y era necesario que el pueblo entero participara para hacer esta pausa y volver a lo básico. Volver a lo básico. Se cuenta de un entrenador en los Estados Unidos, un entrenador de fútbol americano, que cuando su equipo perdía los partidos, les decía en el siguiente entrenamiento: señores, debemos volver a lo básico, y esto que tengo en mis manos es un balón. Y guardando las obvias proporciones de esto, de lo que vemos aquí, la batalla que se perdió en Jai se debió a que violaron el pacto, se habían perdido lo básico del pueblo. Así que debían recordar nuevamente el pacto, y esto los debía recordar precisamente las bendiciones y las maldiciones, volver a recordar los términos sobre los cuales ellos iban a tomar la tierra prometida. Bendiciones si el pueblo era obediente, y maldiciones si era desobediente. Por esto esta era una cita muy importante. Esta cita en el Monte Ebal era muy importante. Era una cita para renovar el pacto. Una cita para renovar el pacto. Y es precisamente el título de este sermón en esta mañana. Una cita para renovar el pacto. Y lo que hoy vamos a considerar es cómo el pueblo tenía una responsabilidad de recordar la importancia de la ley y las consecuencias de obedecerla y desobedecerla. Y cómo se aplica esto a nuestras vidas es lo que vamos a mirar. Y esto lo vamos a tratar primero considerando que esta cita para renovar el pacto tenía un lugar y una manera, y ese es nuestro primer punto: el lugar y la manera de la cita para renovar el pacto. Versículo 30 al versículo 32, dice la palabra del Señor: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También se escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Así que después de la conquista, como lo consideramos nosotros la semana pasada, de la conquista en Jai, Josué continúa un poco más hacia el norte, a un valle, en un lugar que se llama Siquén. Este lugar tiene un par de montes, uno al lado del otro, uno al norte y el otro hacia el sur, en donde se iban a ubicar Ebal y Gerizim. Son los dos montes que están allí. Y la escogencia de este lugar
El por qué llegan a ellos a este lugar no es por casualidad. Todo esto ha sido determinado por el Señor. Y lo que iba a ocurrir allí no es por casualidad. Ellos tenían pensado y tenían claridad de qué era lo que tenían que hacer. El texto nos dice que Josué edificó un altar al Dios de Israel. Edificó un altar al Señor, Dios de Israel. Esto no era algo extraño para el pueblo de Israel. A lo largo de la historia, desde Génesis, por todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos al pueblo de Israel presentando ofrendas y levantando altar al Señor. Inclusive antes de que se edificara el tabernáculo y el templo, el pueblo de Israel ofrecía sacrificio al Señor a través de los altares. Especialmente en el libro de Génesis nosotros vemos esto. Desde Abel nosotros vemos que esta era una práctica común del pueblo de Israel. Y de hecho, el mismo Abraham había estado en este lugar. Génesis capítulo 12, el versículo 6 al versículo 9. Vaya conmigo allá. Génesis capítulo 12, cuando Abraham recibe el llamado para dejar su tierra y su parentela, y antes de escuchar la promesa del Señor, o más bien después de escuchar la promesa del Señor de que haría una nación grande, dice la palabra del Señor, versículo 6, en Génesis capítulo 12, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, oigan esto, daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y tendiendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí y caminó yendo hacia el Negev. Ahora, miren en qué lugar está Abraham. Y escuchen las palabras de lo que Dios les había dicho en ese momento. Él estaba en Siquem, allí edificó un altar y el Señor le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora los hijos de Israel, siglos después, estaban haciendo lo mismo. Y estaban viendo cómo Dios había sido fiel y estaba cumpliendo sus promesas a Abraham. Él caminó por esos valles, él caminó por esos montes, estuvo cerca de Ebal y estuvo cerca de Gerizim, caminó por Siquem, escuchando las palabras del Señor. Ahora sus hijos, ahora su descendencia están viendo cómo Dios había sido fiel y estaba cumpliendo esa promesa que el Señor les había dado. Siglos después de esto, e inclusive el mismo Moisés da entonces la determinación para el pueblo de Israel antes de su muerte, que al cruzar el Jordán tenían que hacer y cumplir una cita en este lugar para renovar el pacto, para escuchar la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 29 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellas y a su descendencia, tierra que fluye en leche y miel. Esa era la promesa. Y el versículo, es 11:29, dice la palabra del Señor. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, donde Abraham había estado siglos antes. Era el momento justo entonces para Josué hacer esta cita y cumplir esta cita. Ya han pasado el Jordán, ya las primeras ciudades han sido tomadas. No hay que posponer más esta reunión con el Señor. Pero ir a la presencia del Señor, ir al lugar de esta cita, implicaba ir bajo las instrucciones y a la manera de Dios. Josué se cuida de no faltar a ninguna de las instrucciones, porque ya había visto lo terrible de la desobediencia, las consecuencias que tiene no ser obediente al Señor. Y las instrucciones son claras, dice la palabra del Señor, que las piedras escogidas para elevar ese altar tenían que ser no labradas, no tocadas por martillo. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: hágame un altar con piedras sin labrar, que no hayan sido trabajadas con herramienta de hierro. Tenían que ser rústicas esas piedras. Y para mí esto es muy importante, porque ante Dios y cuando vamos a su presencia debemos presentarnos en sus términos, no en los nuestros. Es como Él lo indica, no como nosotros creemos mejor. Nosotros a veces somos muy creativos.
Y creemos que nuestra forma es la mejor, pero el Señor ha establecido una forma clara en la que nosotros como pueblo suyo debemos presentarnos. Este altar sin labrar era fundamental porque recuerda que nada debe distraer la atención de aquel que se acerca a Dios. Nada debe distraer la atención de aquel que se acerca a Dios. Nosotros podemos elaborar altares muy hermosos, pero generalmente eso nos tiende a distraer delante de quien estamos. Eso era un recordatorio para el pueblo de que todo le pertenece a Él además, y que Él había provisto el lugar y los elementos necesarios para poder adorarle. Como les digo, a veces nosotros queremos elaborar nuestros propios altares y pensamos que nuestra manera es la mejor manera, pero nos equivocamos. El problema es que cuando intentamos hacerlo en nuestros propios términos, tendemos a pensar en nosotros y no pensar en Dios. Y eso fue precisamente lo que le pasó a dos sacerdotes, a los hijos de Aarón, cuando se ofrecieron y fueron a la presencia del Señor con un fuego que el Señor no les había mandado. Nadab y Abiú fueron castigados porque intentaron ofrecer a Dios un fuego que no había sido tomado del altar y quemaron incienso de forma inadecuada, no de la forma en que Dios había indicado adorar. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Levítico. Es por esto que cuando nos reunimos como iglesia debemos hacerlo como lo dice la Escritura. Esa es la manera de Dios, no la manera nuestra. El Señor ha establecido una forma en que tú y yo como pueblo debemos acercarnos a su presencia para poder cumplir la cita con Él. Él nos dice, pongan el lugar y la hora y yo voy a estar allí, pero deben hacerlo a mi manera. En 1 Corintios capítulo 14, al versículo 26 dice la palabra del Señor que hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Y el versículo 40 en este pasaje dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la manera de Dios. Dios ha establecido una forma en la que tú y yo debemos acercarnos. Dios ha establecido los parámetros y nos ha dicho cómo debemos acercarnos ante su presencia. Es por eso que lo que hace el pueblo es muy significativo. Mira lo que hicieron: holocausto y ofrendas de paz. Holocausto y ofrendas de paz. Se elevaron un altar, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, porque así estaba establecido. Los holocaustos son indicados en las Escrituras como un sacrificio en el que el animal que se escogía se le colocaba en las manos encima y llevaba los pecados de quien lo ofrecía. Vaya conmigo a Levítico capítulo 1, el versículo 3 al versículo 4. Levítico que estuvimos leyendo en nuestra lectura dominical hace unas semanas atrás. Levítico capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Este sacrificio era quemado por completo, era ofrecido y quemado por completo, y esto producía una ofrenda de olor fragante al Señor. Era agradable al Señor, el Señor recibía esto. Y el propósito de esta ofrenda, el propósito de este sacrificio, era mostrar el compromiso total del oferente, que era expiado, o sea que su pecado había sido cubierto. Por eso la Nueva Biblia al Día dice de este versículo de la siguiente manera: la persona que lo lleve deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal, con lo que éste se convertirá en su sustituto. La muerte del animal será aceptada por el Señor en lugar de quien lo ofrece como castigo por sus pecados. Ese era el holocausto. De manera que se ponía entonces esta persona a cuentas con el Señor por su pecado y se eliminaba la culpa, y la relación entre el ofensor y el ofensivo quedaba restablecida. Y mis amados hermanos, ¿qué fue lo que hicieron ellos cuando llegaron al monte Ebal precisamente? ¿No ofrecieron holocaustos? ¿No ofrecieron un sacrificio para que la relación con el Señor quedara restablecida? ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Por qué el pueblo entonces estaba haciendo esto? Porque eso era lo que había pasado en Jai. En Jai, la relación con Dios y el pueblo había quedado rota y era necesario que esa relación se restableciera. Lo roto necesitaba ser restaurado, y ese es el propósito de ese sacrificio. Ellos habían hecho lo que el Señor les había mandado al castigar el pecado de Acán y de su familia, pero ahora la relación necesitaba ser restablecida, y por eso se ofrece el sacrificio.
Y lo mismo pasa con nosotros, mis amados hermanos. Lo que nos enseña la palabra del Señor es que nuestra relación se encontraba rota por causa de nuestros pecados. Son nuestros pecados los que han hecho separación entre Dios y nosotros, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos un sustituto. Nuestro sustituto, nuestro holocausto es Cristo Jesús, como dice la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es nuestro sustituto. Y dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis amados hermanos, eso es lo que hace el Señor. Y esa es la manera en la que nos podemos reconciliar con el Padre. Es por medio de nuestra fe puesta en Jesús y en su sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la misma forma en que el pueblo de Israel se podía reconciliar a través de ese holocausto, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. El pueblo ha sido rescatado del pecado y el justo castigo de la ira de Dios ha quedado satisfecho por ese sacrificio que se ofreció. Por este Cordero que recibía y que se colocaba como sustituto de aquel que había pecado. Ahora debía consagrarse completamente a Él. ¿Y cómo sabes entonces que la relación ha quedado restablecida? Bueno, ambas partes se pueden ahora sentar juntas a compartir, y eso es precisamente lo que hacen. ¿Recuerdan que eran ofrendas, holocaustos y ofrendas de paz? El holocausto se tenía que consumir completamente al fuego, pero la ofrenda de paz era un compartir. Entonces el oferente ofrecía algo y podía participar de esa comida. Hay ofrendas de paz o de compañerismo, y esa relación ha quedado restaurada y da lugar para compartir no solamente con Dios, sino con el pueblo. Se pueden sentar ahora juntos a la mesa. La paz ha sido restablecida y pueden disfrutar de esa paz. Mis amados hermanos, providencialmente hoy hemos celebrado la cena del Señor. Hoy nosotros hemos podido precisamente recordar eso. Hemos tenido esa celebración también para recordarnos que nuestra relación con el Señor ha quedado restablecida. Los que hemos podido participar de esta cena podemos recordar como hijos de Dios y como familia del Señor que hemos sido justificados por la fe, y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso podernos reunir juntos y participar del pan y de la copa que nos recuerdan ese sacrificio de nuestro Señor, que nos reconcilia con el Padre. El pasaje además nos muestra lo que viene a continuación, y que era una parte muy importante. La ley debía volverse a escribir y ser leída, dice la palabra del Señor. Es por eso que después de haber ofrecido los sacrificios, de seguro los sacerdotes entonces tomarían piedras, de esas piedras grandes y planas que seguramente habrían en ese lugar, les aplicarían cal para emblanquecerlas, y allí escribirían la ley al pueblo. Esas piedras funcionarían entonces como grandes pliegos de papel en donde la ley sería escrita de manera que todo el pueblo pudiera verlas y leerlas. Ahora se escribe para que el pueblo pueda verlas, y luego de ser perdonados y que la relación se ha restaurado, es necesario volver a mirar la ley del Señor. Es volver a mirar a la palabra. Eso es lo que ha pasado. Y no sabemos con exactitud qué fue lo que se escribió. Muy seguramente fue la porción en el Pentateuco de Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, en donde están escritas las bendiciones y las maldiciones de la obediencia. Tal vez los mandamientos o alguna otra porción de la ley. No sabemos con exactitud qué se escribió, pero fue la ley del Señor. Y fueron enumeradas entonces las bendiciones y las maldiciones. Y sabemos quiénes estaban allí presenciando y escuchando lo que ocurría en esa cita, lo que nos lleva al segundo punto, y es los asistentes para la cita
para renovar el pacto. Los asistentes a la cita para renovar el pacto, versículo 33, dice la palabra del Señor, versículo 33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie uno al otro al lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. El escritor relata que todo el pueblo estaba allí presente. Todo el pueblo. No había una parte, todos tenían que estar allí. En las instrucciones dadas por Moisés, los ancianos y Josué sobre ese día debían distribuir al pueblo en los dos montes. 6 tribus estarían en un monte y las otras 6 tribus estarían en el otro. Y allí escucharían todo lo que se estaría diciendo en ese día. Y en ese valle entre los dos montes estaría el arca del Señor. La presencia de Dios estaría allí como un testigo de todo el suceso. Y recuerden que esto ha sido importante. El arca no es el único momento en que ha estado allí. Porque tiene que estar en el centro mismo del pueblo. Y esto habla de nuestras vidas, porque ¿qué es lo que tiene que estar en el centro de nuestras vidas? ¿No es la presencia del Señor? ¿No es su presencia en nuestras vidas? ¿No es el Señor mismo como centro y control de nuestras vidas? Así que mientras se va recitando el pasaje, aún la geografía serviría para que esto fuera un recordatorio visual de lo que se estaba anunciando en ese día. Ebal, el monte Ebal, es rocoso y árido. Es un recordatorio visible de lo que el pecado produce en la vida de las personas. De cómo la desobediencia deja al hombre, como dice David, con los huesos secos. Mientras callé se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará. Así que el pueblo estaba viendo hacia el monte Ebal y escuchando cómo esas maldiciones dejan a las personas. Y ese requería entonces que se hiciera algo. Por eso los sacrificios se ofrecen en ese monte, en el monte Ebal, porque tienen que cubrir el pecado. Y porque debe ser cubierto y debe ser pagado, como dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El monte Gerizim, al contrario, es verde, lleno de bosques, muy fructífero. Es un lugar en donde se producen las bendiciones por causa de la obediencia. Y que recuerdan precisamente lo que dice Proverbios 28:13, la parte B. Señala que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. La obediencia trae consigo esa promesa de bendición. Y eso era un recordatorio para el pueblo. Como diciéndoles a través de esta lectura y de lo que estaba pasando en ese día, ¿qué quieres tú? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué quieres tú? El pueblo fue bendecido entonces. ¿Cómo? Al recordar las palabras de la ley, al recordar la enseñanza de la Escritura. Y justo en el centro de nuestras vidas deben estar precisamente las palabras de Dios. Josué lo hizo y lo debió recordar porque él mismo escuchó este mensaje. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo lo que está escrito en él. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que este recordatorio también es para Josué y él lo tiene muy presente. Pero lo mismo debe pasar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Una relación con Dios debe estar acompañada con las palabras de Dios donde conocemos su voluntad. No puedes decir que amas a Dios y no leer su palabra. No puedes decir que amas a Dios y no leer su palabra. Nuestro amor para con Dios se evidencia en que tomamos sus palabras y las ponemos por obra, y ese amor es directamente proporcional a nuestro amor por su palabra. Nadie puede decir que ama a Dios y no leer su palabra. Eso es totalmente incongruente. Eso es como si un esposo dijera a su esposa que la ama, o dice que ama a su esposa, pero nunca habla con ella y nunca la escucha. Recientemente, mis amados hermanos, inclusive hemos estado estudiando en los lunes de teología con un grupo de líderes y hermanos aquí en la iglesia, un libro titulado Iglesia en Familia en la Gran Comisión.
Y este libro hace un énfasis especial y hace un llamado de atención, inicia llamando a la iglesia a considerar la palabra de Dios como suficiente para todas las áreas de nuestra vida y no solo para las cuestiones espirituales. Lo estudiamos también con los hombres, en cuanto a las mentiras que los hombres creen acerca del mundo. No podemos hacer una separación, todo lo que nosotros hacemos es espiritual y en todo ello necesitamos la palabra del Señor. En la Escritura nosotros encontramos cómo debemos llevar nuestros hogares, cómo ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos. El problema, mis amados hermanos, es que solo usamos la Escritura y como lo mencionaba Mari, me encantaba ese ejemplo que daba ella. A veces pensamos que la relación con Dios es suficiente 2 horas a la semana, el domingo. Y el resto de la semana pareciera que nos olvidáramos del Señor. Pero no podemos hacer así, ni mucho menos leer la Escritura solamente el domingo en la mañana. Nosotros necesitamos de su palabra constantemente. Y ese es el gran problema de la iglesia. Ha olvidado la importancia de la palabra del Señor. Ha olvidado lo importante que debe ser la Escritura, no como solamente norma de fe, sino para todos los asuntos de su vida. ¿Qué tal si, mis hermanos, hiciéramos algo y si tomáramos nuestra Biblia y buscáramos en ella los principios para ser esposos, para ser trabajadores, para ser hijos, para ser estudiantes, para ser ciudadanos, para ser iglesia? ¿Qué pasaría eso si hiciéramos eso? La Biblia nos dice lo que es verdad y lo que debemos saber. Nos dice lo que es su voluntad y lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Nos dice los medios correctos y los encargados de hacer cada cosa. La Escritura es suficiente para cada asunto en nuestras vidas y la necesitamos, mis amados hermanos. Buena parte de nuestros fracasos, iglesia, buena parte de nuestros fracasos se debe a que no estamos obedeciendo a la voz de Dios en sus palabras. Hemos violado el pacto, al igual que el pueblo de Israel, y por eso estamos enfrentando las consecuencias. De allí que, al igual que el pueblo de Israel, debemos ir a Dios en sus términos y pedirle perdón, estando a cuentas con Él y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y tú dirás, ¿cuál pecado? Pues, amados hermanos, el pecado de no leer la Escritura, el pecado de no meditar en la palabra del Señor, el pecado de ignorar al Señor. No puedes decir que Dios no te habla si tienes la Biblia cerrada. El pecado de no darle a Él el lugar que le corresponde como centro de tu vida. Debes confesar ese pecado y debes de ir a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, esto nos permite ahora pasar al último punto de nuestro sermón y es la razón de la cita, renovar el pacto. La razón de la cita, renovar el pacto, versículo 34, versículo 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó a Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Las palabras entonces fueron leídas después de que se escribieron las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en la ley. Y el versículo 35 nos dice que no faltó ninguna palabra que fuera leída. Todo fue escuchado por el pueblo de Israel. Y eso es importante porque nos recuerda que no solamente podemos usar de las promesas del Señor. Nos encantan las promesas del Señor. Pero necesitamos escuchar todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y eso es parte de restaurar la relación con el Señor. Necesitamos escuchar lo bueno y lo malo. Necesitamos escuchar lo que el Señor tiene. Pero esto nos lleva a considerar qué hubiera pasado si Josué solamente hubiera pedido que se leyeran las bendiciones y las promesas que acompañan esas bendiciones. El pueblo asumiría, como muchas veces asumimos nosotros, que Dios está obligado a cumplir todo lo que está expresando en su palabra. Es que tú dices, Señor, y tú estás obligado a cumplirlo. No, mis amados hermanos. Pero tampoco era correcto que solamente leyera las maldiciones, porque esto dejaría al pueblo sin esperanza y sin una razón para obedecer más que el temor y el castigo. Así que ambas partes eran necesarias escucharlas. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos entender todo el consejo de Dios. Nosotros necesitamos toda la Escritura.
Ellos tenían que conocer las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia y debían asumir la responsabilidad. Por esta razón, debían entender claramente lo que la ley implicaba. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Es un llamado al pueblo a comprometerse de nuevo con sus obligaciones del pacto, de las que se desprenden también sus privilegios. Y ese es un llamado a todo el pueblo como comunidad, pero también era un llamado a los individuos. Solemos pensar que cuando leemos la ley es para toda la iglesia, pero debemos pensar en nosotros como responsables delante de Dios. Por eso en la Escritura se menciona a las mujeres, a los niños y a los extranjeros. Todos serán responsables. La responsabilidad de cumplir con la palabra de Dios es responsabilidad de todos, sin excepción y sin distinción. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres un niño o un adulto, no importa la raza a la cual pertenezcas. No importa si eres blanco, negro, mestizo, asiático, europeo, no importa. Cuando tenemos la palabra del Señor, nuestra responsabilidad es cumplirla. Delante del Señor todos somos responsables y necesitamos escuchar la ley de Dios. Así que por eso estaban allí todos reunidos, presentes por sus familias. Incluso estaba la familia de Rahab la ramera, que había salido de Jericó junto con su familia, quien ahora estaba asumiendo un compromiso con Dios de cumplir lo que él había mandado en la Escritura. Pero además es el cumplimiento de esa promesa dada a Dios de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y que hoy en día nosotros también vemos en cumplimiento de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa aún se cumple. ¿Saben cómo? Cuando nosotros predicamos el Evangelio y anunciamos el Evangelio, como nos dice la palabra del Señor, a todas las naciones, en el tiempo final, dice la Escritura que habrá gente de toda tribu, lengua, raza y nación. ¿Y solo por qué? Por el mensaje de la predicación del Evangelio. Así son benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham. Las familias entonces también son responsables desde el más grande hasta el más pequeño. Porque de nuevo, mis amados hermanos, las consecuencias de las desobediencias no son para uno solo. Sino miren lo que pasó con la familia de Acán. ¿Quién pecó? Acán. Pero ¿quién recibió las consecuencias? Toda la familia. Todas sus pertenencias inclusive. Así que niños que están acá, niños que me escuchan en esta mañana, tienes que escuchar las palabras de Dios. Tienes que escuchar lo que Dios te dice en su palabra. Pero tienes también que entender que la responsabilidad de la enseñanza tuya es de tus padres. Ellos son los encargados de enseñarte la ley del Señor. Esta mañana orábamos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Pero eso está en el contexto de la Shema. ¿Recuerdan? Oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué deben hacer los padres? Enseñarás estas palabras a tus hijos. En todo lugar, en todo momento. Y ahí estoy parafraseando el pasaje. Padres tienen una responsabilidad de enseñarles a sus hijos. Ustedes son los responsables de enseñarles la ley a sus hijos, de instruirlos en la disciplina y la amonestación del Señor, dice la Escritura. Y eso es una responsabilidad también para los abuelos que están acá. Tienen la responsabilidad de enseñar a sus nietos. Eso es algo que hoy en día pareciera como que se ha dejado de lado. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Parece que los padres crían y los abuelos malcrían. Pero no debe ser así. Abuelos, ustedes tienen esa responsabilidad de instruirlos también en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Y no sabes cómo? Lee tu Biblia. Ven a la iglesia. Trae a tus hijos, trae a tus nietos para que puedan ser enseñados, para que puedan aprender a escuchar el sermón. Yo no me imagino en ese día a los niños israelitas distraídos ni jugando. Ellos estaban concentrados en todo lo que estaba pasando, en todo lo que se menciona en este pasaje. Se está haciendo énfasis de que ellos escucharon también la ley del Señor. Así que eso nos lleva también a una aplicación, mis amados hermanos. Por eso los niños se sientan a escuchar el sermón. Es un proceso para ellos. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Pero ellos aprenden a escuchar el sermón. Aprenden a escuchar las palabras del Señor. ¿Y saben también por qué lo hacen? Porque ven padres que están escuchando la palabra del Señor. Padres que están leyendo la Escritura allí con sus hijos, padres que están tomando nota, eso van a ser sus hijos.
Y eso debe pasar. Así que si hay algo que no entienden niños y niños que están acá, si hay algo que no entienden, ¿qué tienen que hacer? Al finalizar les preguntan a sus papás si algo no entendieron. Ellos son los responsables de explicarles y deben estar preparados para explicarles, padres o abuelos que están acá también. Sus niños necesitan escuchar las palabras del Señor. Esa cita además se dio, esa cita que ese día se dio era necesaria, era importante. La cita se había cumplido y al salir de allí el pacto había sido renovado. El pueblo había vuelto a lo básico y estaban listos ahora sí para continuar en la conquista. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana, la pregunta que debemos hacernos al salir de este lugar es si al salir también de esta cita que hemos cumplido en esta mañana, vamos a salir con la misma convicción. Vamos a salir con la convicción de que en nuestras vidas tiene que estar en el centro la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la palabra nos enseña que ahora la escritura no está en piedra, no está escrita en tablas de piedra. La escritura hoy la tenemos más fácil como un acceso a través de las distintas impresiones y tenemos múltiples versiones, pero ¿saben dónde más debe estar la palabra de Dios? En nuestro corazón. Como lo dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 36:26, y además os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y para qué el Señor nos va a dar un corazón de carne? Para que la palabra del Señor esté en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro ser. Pero la palabra no estará en tu corazón si primero no la lees, la estudias, la memorizas, la interiorizas. Solo así va a estar en el centro de tu vida. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Es importante? Porque si no es importante, de seguro va a pasar a un segundo plano y solo lo que leíste hoy va a ser necesario para ti. Pero si es importante, cada día la leerás, la meditarás, la aprenderás, la interiorizarás, hablarás de ella. Mis amados hermanos, de la misma manera en que ese día se ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz para estar en la presencia de Dios, nosotros podemos hacer y estar en la presencia de Dios cumpliendo esta cita porque Jesús recibió el castigo por nuestros pecados. Como dice la Escritura, Él se hizo maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice el apóstol Juan. Y hoy en gratitud a esa obra podemos venir a la cita, a un pacto renovado, no por nuestra imperfecta obediencia, sino por su perfecta obediencia. Como dice un comentarista, los privilegios del pacto exigen obligaciones que se cumplen de forma comunitaria cada vez que participamos en la cena del Señor como pueblo de Dios para comer el pan y beber el vino en memoria de todo lo bueno que tenemos, de que todo lo bueno que tenemos procede enteramente del don de su gracia. Cuando nos alimentamos de Cristo en nuestro corazón por fe, con acción de gracias, estamos expresando esa unión indisoluble con nuestro Señor, lo que significa que como estamos en Él y Él en nosotros, nos estamos comprometiendo de nuevo a ser santos porque Él es santo, dice este comentarista. Y también dice, sin embargo, no tenemos que esperar a la celebración de un servicio de comunión. Nuestro altar es la cruz del madero del Calvario, donde se llevó a cabo a nuestro favor y de una vez por todas la ofrenda por el pecado, donde se establece la comunión entre Dios y el hombre. Podemos y deberíamos estar allí cada día en nuestro tiempo devocional con el Señor, recuperando su perdón, confirmando nuestra propia confianza en sus promesas de gracia y renovando nuestro compromiso de obedecer sus mandamientos. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. La cita para renovar el pacto es diariamente, por medio de la palabra, por medio de la oración. Mis amados hermanos, debemos dar gracias a Dios por personas maravillosas que han usado herramientas y recursos maravillosos para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Hoy tenemos apps que nos permiten conectarnos en cierto sentido con nuestro Dios, pero no podemos reemplazar nuestro tiempo devocional con apps. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración, necesitamos de la comunión con Él.
Lee tu Biblia, ora con tu Biblia. Eso es lo que deberías hacer. Si la ley del Señor está en el centro, entonces vas a poder disfrutar de eso. Y eso va a dar como resultado de esto, nuestra obediencia es en gratitud por lo que Él ha hecho y no para alcanzar sus bendiciones. La mayor bendición de todas las que nosotros podemos disfrutar, ¿saben cuál es? La bendición de nuestra salvación, la reconciliación con el Padre por medio de Cristo. Lo demás que venga es una añadidura y lo vamos a recibir como una bendición, es bienvenido, pero nada supera el gozo de estar con Cristo. Y en esta cita, para renovar el pacto, nosotros recordamos que el Señor es dueño de toda la tierra. Así como el pueblo recordaba que Él es dueño de esa tierra a la que estaban entrando y que Él se las estaba dando por posesión, que estaba cumpliendo sus promesas, nosotros como iglesia en la actualidad debemos reconocer quién es nuestro Señor, lo que nos lleva a cumplir su voluntad y a someternos a sus normas, como lo cantábamos en esta mañana. Enséñame a obedecer, cueste lo que cueste. Mis amados hermanos, si ustedes hicieron esa oración y si cantaron esa oración, tengan por seguro que esa es una oración peligrosa. Porque el Señor va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y eso nos va a costar. Pero el Señor se va a glorificar y nosotros vamos a ser bendecidos por eso. Y nosotros tenemos que ser de los que dicen, como el mismo Samuel dijera, habla Señor que tu siervo escucha. Habla Señor que tu siervo escucha. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Hoy y cada domingo también nosotros venimos como pueblo del Señor a cumplir una cita para recordar el pacto de gracia que nos ha redimido. Hoy recordamos ese pacto de gracia también. Y como lo hemos visto, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. No debemos volver a la esclavitud del pecado. Debemos vivir una nueva vida para su gloria, como una muestra de nuestro amor hacia Él y para disfrutar de sus bendiciones. Y si estás sin Cristo en esta mañana, hoy eres como un extranjero en medio del pueblo. Pero las palabras que hoy has escuchado son esperanza para tu vida, así como lo fue para la vida de Rahab, quien escuchó esas palabras junto con su familia. Y Cristo y su sacrificio te pueden limpiar de tus pecados. Así que confiesa a Cristo como tu Señor, arrepiéntete de tu pecado y ven a disfrutar de la cita con su pueblo en la presencia de Dios por medio de su palabra, para que puedas comprobar que Dios es fiel y cumple sus promesas. A Él sea la gloria. Y que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Eterno Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús hemos orado en esta mañana, hemos leído tu palabra y hemos meditado en ella, Señor. Y de la misma forma en que el pueblo de Israel fue citado para renovar el pacto, Señor, hoy te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, que como pueblo tuyo, como hijos tuyos, al estar escuchando tu palabra, Señor, nos permitas entender que la Escritura tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Que la Escritura tiene que estar en el centro de nuestras vidas, Señor. Que hoy nosotros también hemos sido citados para renovar el pacto. Y Señor, ayúdanos a entender que la palabra tiene que estar en el centro. Tiene que estar en el centro, Señor, de nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos para poder comprender esto, Señor. No por la espera de las bendiciones o por temor a las maldiciones, Señor, sino por el contrario, sabiendo, Señor, que por tu gracia nosotros hemos sido redimidos y alcanzados, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida nueva que nos das. Gracias por la eternidad que nos espera, Señor. Pero mientras estamos en tu presencia, Señor, mientras tú vienes por tu iglesia, ayúdanos a vivir vidas dignas de ti, Señor, que te glorifiquen, Dios. Ayúdanos, oh Padre, como iglesia, para poder proclamar estas verdades al mundo que las necesita, para poder anunciar al mundo las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo que no éramos pueblo y que hoy somos pueblo del Señor, que hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros salgamos de este lugar sabiendo que el pacto contigo, Señor, ha sido renovado, no por nuestra obediencia, por nuestra imperfecta obediencia, Señor,
sino por la perfecta obediencia de Cristo, quien es el Cordero que quita el pecado del mundo, quien es nuestro sustituto, pero que también es nuestro Señor y nuestro Redentor. A Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la alabanza, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor...